igual a cero. Digamos que este es el concepto teórico, ¿no? Ya unos ejemplos prácticos, por ejemplo, un concepto práctico es cuando tenemos un tanque, le perforamos un orificio, por ejemplo, en la base, le entramos caudal y permitimos que haya un rebose por digamos, por una abertura a un H constante. Entonces, esta H, como he dicho, la profundidad del agua en el tanque siempre no cambia, siempre es la misma. Entonces, empezamos a mirar que el caudal de salida, o el agua, si es agua, por ejemplo, el agua de salida es constante con el tiempo, o sea, siempre sale la misma cantidad. El flujo no permanente es si le quitamos este rebose, mejor dicho, llenamos un tanque, simplemente llenamos un tanque hasta cierto nivel de H y le abrimos un orificio, ¿sí? Entonces el agua empieza a salir, o el líquido empieza a salir, y esta H empieza pues, a vaciarse, a disminuir. Cada vez que pasa el tiempo, el H es más pequeño, entonces eso nos determina que a medida que pasa el tiempo, el agua que sale por el orificio no es constante, ¿sí? Siempre es diferente en cada lapso de tiempo. Este es como digamos, el ejemplo más común para entender el flujo permanente y no permanente. El criterio espacial es el flujo uniforme, es algo parecido, pero en este caso es con el tiempo, perdón, con el espacio. El flujo uniforme, las propiedades del fluido no varían con el espacio. Entonces, el cambio de la velocidad, por ejemplo, con el espacio es igual a cero, o sea que no varía de un punto a otro. Y un flujo no uniforme, estas mismas propiedades, si uno las mide de un punto a otro, varían con el espacio. Entonces, el cambio, por ejemplo, de la velocidad con respecto al espacio es diferente de cero. Un ejemplo es modificando el anterior. Es cuando tenemos el mismo H constante. Y tenemos, en vez de orificio le colocamos un tubo, ¿sí? Un tubo de sección constante. Y podemos medir la velocidad en diferentes puntos del tubo. ¿Sí? En diferentes puntos del tubo. Y encontramos que la velocidad, por ejemplo, es igual en todos estos puntos, ¿sí? Entonces aquí varía el espacio, pero la velocidad es la misma. Un flujo no uniforme, como si al anterior le colocáramos, a la anterior instalación le colocáramos un tubo, pero con sección variable, ¿sí? Se dan cuenta que aquí hay un tubo que tiene esta sección, pero varía, o sea, al comienzo es más grande el área y va reduciéndose. En ese momento, si nosotros medimos las componentes de velocidad a lo largo de la tubería, encontramos que la velocidad nos cambia, ¿sí? Entonces, a medida que el agua avanza o se avanza en el tubo, la velocidad, pues como la relación de velocidad sobre el área tiene que ser constante, si cambia el área, cambia pues, la velocidad, ¿sí? Entonces, en áreas más grandes la velocidad es menor, en áreas pequeñas la velocidad sigue siendo menor. En este es caso típico de flujo no uniforme, ¿sí? Y hay combinaciones, ¿no? Combinaciones entre flujo permanente, perdón, flujo, criterio del tiempo y flujo con criterio del espacio, hay combinaciones. Entonces puede haber, por ejemplo, este que vemos aquí es un flujo que se puede considerar permanente porque el caudal o el agua o el fluido tiene un H constante y y como la velocidad no cambia dentro, por ejemplo, de este tubo en esta sección, será flujo permanente no uniforme, ¿sí? Este de acá será flujo
permanente, perdón, el anterior es flujo permanente uniforme, ¿sí? Porque no cambia, acá es flujo permanente y no uniforme, ¿sí? Y así pueden haber combinaciones, de estos criterios para identificar el flujo. El criterio dimensional, pues, se refiere a el espacio de una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. ¿Sí? Entonces está el flujo tridimensional, que es el más complejo de todos. O sea, quiere decir que las propiedades cambian en las tres direcciones. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo típico del flujo en un río. Se dan cuenta, pues aquí tiene tres componentes de velocidad en el eje R, en el eje T y en el eje Z. Entonces, si medimos la velocidad en el eje T, me da diferente si me la medimos en el eje R o si la medimos en el eje Z, ¿sí? Entonces cambian las velocidades en los tres ejes. Eso quiere decir que es un flujo, digamos, tridimensional, ¿sí? El flujo bidimensional, que solo se lo mide en dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en X y Y, ¿sí? Quiere decir que si hacemos un cortes en el eje Y, o sea, ortogonal a la pantalla, si hacemos cortes, siempre vamos a encontrar la misma variación. Entonces aquí simplemente me varía el flujo en dos ejes, en este caso en Z y en X, ¿sí? Z y en X, y el eje Y sería el ortogonal a la pantalla. Aquí representamos el flujo bajo una presa, por ejemplo, flujo de agua de infiltración bajo una presa. Si la presa es bastante ancha, digamos, o sea que no hay flujo en la dirección perpendicular al tablero. El flujo unidimensional es si solamente hay variación en un solo eje, ¿sí? Por ejemplo, el flujo en una tubería se puede considerar como flujo, digamos, unidimensional, ¿no? Entonces no existe cambio en la sección transversal, sino solamente hay flujo en una dirección. Entonces a eso se refiere flujos tridimensional, bidimensional y unidimensional. Entonces el flujo unidimensional pues no tiene en cuenta las variaciones o cambios de la velocidad, por ejemplo, o la presión, entre otras variables, en un plano transversal, ¿sí? Entonces, si lo miramos en una sección transversal, diríamos que no hay cambio de esas propiedades en esta dirección transversal, ¿sí? Solo varía a lo largo. Ha dicho, si medimos la velocidad, digamos, en este punto, la medimos en otro punto, estas dos son exactamente iguales. Está el criterio de densidad. Esta clasificación obedece a si es el fluido, perdón, si es el flujo incompresible o compresible. Este criterio es importante porque de él dependen algunas ecuaciones de diseño que se deducen en mecánica fluidos e hidráulica. Entonces, flujo incompresible es cuando la densidad no varía con el tiempo. El flujo compresible cuando la densidad varía con el tiempo. Por ejemplo, flujo incompresible, un ejemplo claro es el agua. El agua, bueno, toda sustancia se comprime, ¿sí? Pero hay unas sustancias que se comprimen tan poco que se pueden considerar incompresibles, como el agua. Pero compresibles, por ejemplo, está el aire. Nosotros metemos el aire en un émbolo y accionamos el émbolo, el aire se comprime, ¿sí? Entonces, esto es similar a lo que mirábamos en las propiedades de los fluidos, del modo de elasticidad volumétrico. Entonces, si se comprime el aire, pues se reduce de volumen, ¿sí? Y ese será un flujo compresible.
están los criterios de viscosidad. El criterio de viscosidad, pues, nos clasifica el flujo en tres, digamos, en tres tipos, ¿sí? Sería el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo en transición. Entonces, el flujo laminar, cuando hablamos de flujo laminar, por ejemplo, este flujo sucede en flujos con velocidades muy bajas y se mueve en trayectorias ordenadas, ¿sí? Rectilíneas y paralelas. Entonces, si nosotros dentro del tubo, por ejemplo, seguimos una partícula, esta se mueve ordenadamente a lo largo de la tubería, ¿sí? Entonces, y se mueve paralela con otras trayectorias. Ese se considera como flujo laminar. El flujo turbulento, pues es un flujo en el cual existen movimientos aleatorios, transversales o en cualquier otra dirección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una trayectoria de estas pasa flujo turbulento, empieza a moverse haciendo círculos, curvas, de forma pues no controlada, ¿sí? Entonces, es lo que se conoce como flujo turbulento. Entonces, las trayectorias del flujo son erráticas o desordenadas o aleatorias, ¿sí? Porque es característico de flujos de alta velocidad. Por lo general en ingeniería práctica, casi todos los flujos son turbulentos, ¿no? Los diseños casi todos se hacen en flujo turbulento. Una forma de clasificar matemáticamente el flujo es algo que se llama el número de Reynolds, ¿sí? Es el número más importante de la mecánica de fluidos en flujos en tuberías, ¿sí? Hay que aprendernos de una vez este valor, el número de Reynolds, ¿sí? De hecho, esta es cultura general del ingeniero, cuando le hablen del número de Reynolds. Bueno, pues simplemente representa las fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, me mide, digamos, cómo evolucionan estas fuerzas dentro de un flujo. Uno puede llegar a la conclusión de que el número de Reynolds está dado por esta ecuación, que es la velocidad por una longitud característica sobre la viscosidad cinemática. Este es el famoso número de Reynolds, ¿sí? Entonces podemos calcularlo, ¿no? Entonces el número de Reynolds depende de la sección transversal de un tubo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es circular, si es rectangular, bueno, cualquier otra sección. Entonces, esta L que aparece aquí en la ecuación se llama longitud característica. Entonces, para tubos circulares es igual al diámetro. Entonces, para un tubo circular el número de Reynolds es diámetro por la velocidad pues, que lleva el tubo, el flujo, sobre la viscosidad cinemática. Para otras secciones se lo mide como 4 veces el radio hidráulico. Para una sección rectangular es 4 veces el radio hidráulico. Voy a compartirles aquí un pequeño documento donde están calculados los valores. Están calculados estos valores para diferentes. Es lo que decimos. Entonces, el número, el radio hidráulico, de hecho la longitud característica es 4 veces el radio hidráulico,
y depende de estas secciones, ¿sí? Para una sección circular es igual a 4 veces el diámetro perdón, 4 veces el radio sobre medios, igual a 2 veces radio, igual a veces el diámetro. Y para un tubo cuadrado, pues dl por L, entonces nos da que es el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. Entonces el radio hidráulico siempre es el área del, digamos, de la geometría sobre el perímetro, que es lo que envuelve a esta área. Se da cuenta que el radio hidráulico en la sección circular es pi por r cuadrado, es el radio hidráulico, ¿sí? Y el perímetro es 2pi r. Por lo tanto, el radio hidráulico es r medio. Y la longitud característica será 4 veces ese r medio si nos da el diámetro. Para el rectángulo, es el área sobre el perímetro. El área es A por B, que es el área del rectángulo. Y el perímetro, pues es 2 veces A más 2 veces B. Y la longitud característica sería 2A por B sobre A más B. Bueno, para otras secciones es ya más complejo el valor, pero simplemente hay que tener en cuenta que el radio hidráulico es el área sobre el perímetro. El área sobre el perímetro de cualquier sección me da el radio hidráulico, lo multiplicamos por 4 y eso me da la longitud característica de él. Entonces, miren lo interesante aquí es que según este número de Reynolds podemos clasificar el flujo laminar turbulento o transición. Entonces, ya se ha comprobado, pues, por muchas investigaciones, que el flujo laminar sucede cuando este número de Reynolds es menor que 2000. ¿Sí? Pues, si es menor que 2000, se comporta como este flujo bien ordenado. ¿Sí? Si está entre 2000 y 4000, se comporta como un flujo en transición, y ese flujo en transición es poco estudiado, ¿no? Es como una transición entre este flujo ordenado y este flujo desordenado. Y si es mayor a 4000, entonces tenemos que se comporta como flujo turbulento. En términos generales, ese es el criterio. Entonces, de una vez les recomiendo ahí aprenderse este número de Reynolds y cómo se calcula, porque es sumamente importante en el estudio de fluidos. El otro está el criterio rotacional. Si recuerdan, la clase pasada habíamos visto la definición del rotacional, ¿sí? El rotacional de un vector era el producto del operador nabla por el vector, ¿sí? Si este producto es diferente de cero, entonces decimos que el flujo es irrotacional. Perdón, que es rotacional, ¿sí? Si es diferente de cero, es rotacional. Si es exactamente igual a cero, entonces decimos que el flujo es irrotacional. Entonces, aquí nos toca recordar pues lo que vimos la clase pasada. Para determinar, si nos dan el vector velocidad, podemos determinar si ese flujo cumple estas condiciones de rotacional o irrotacional. Entonces, se lo puede, digamos, verificar con un procedimiento matemático. En términos físicos, se puede interpretar como que si uno coloca un cuadro dentro de un flujo y este se deforma o rota, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el agua o un fluido, este tiende a deformarse o rota. Entonces se dice que es rotacional, ¿sí? O si colocamos el mismo cuadro y el flujo no lo afecta,
no lo afecta, entonces decimos que es irrotacional. En términos generales, se dice que si uno introduce una hélice, pues me imagino que todos conocen una hélice, dentro de un flujo, y si está rota, es rotacional, si no rota, es irrotacional. Está el criterio de estabilidad, que se define en flujo subcrítico, supercrítico, y también, bueno, subcrítico, supercrítico y crítico, ¿sí? El flujo subcrítico, por ejemplo, es para velocidades bajas de aguas calmas o calmadas, y flujo supercrítico, característica de velocidades altas. Y también nos aparece otro número, que es otro número sumamente importante en el flujo en canales, que es el número de Flood. El número de Flood me relaciona la fuerza de inercia sobre fuerza de gravedad, y podemos demostrar que es igual a la velocidad al cuadrado sobre una longitud característica sobre gravedad. ¿Sí? Es otro número que hay que aprendernos, que más adelante lo vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces, con este criterio podemos definir, si despejamos el número de Flood, nos da que es velocidad sobre la raíz cuadrada de una longitud característica sobre gravedad. Que en canales, por ejemplo, se conoce como profundidad hidráulica. ¿Sí? L es igual a la profundidad hidráulica, parecido al radio hidráulico que miramos anteriormente. Y la profundidad hidráulica en este caso es el área sobre el ancho superficial. ¿Sí? Recuerden que el radio hidráulico era área sobre perímetro, en este caso es área sobre el ancho superficial. Entonces, ¿cuál es ese ancho superficial? Si ustedes tienen un río, por ejemplo, un río con una, con una lámina de agua, ¿sí? Digamos, este es el río, esta es la lámina de agua. Entonces, este ancho T que aparece aquí es este ancho de la superficie del agua. Se llama ancho hidráulico. Ese es el valor de T que aparece. Entonces, simplemente calculamos el área mojada que se llama, y calculamos este ancho, hacemos la relación área sobre T y nos da esta profundidad hidráulica. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también para el cálculo. Pues si la sección es regular, pues es fácil calcularlo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, un rectángulo, digamos que la profundidad del agua está por acá. Entonces, el área, pues será esto, digamos que tiene una base por una altura. Y se dan cuenta que aquí podemos calcular esta profundidad hidráulica, que sería el área sobre T. ¿Sí? El área es H sobre B, perdón, H por B, ¿no? Es el área de este rectángulo, H por B. Si lo dividimos sobre el ancho hidráulico, pero en este caso nos coincide con B. El ancho nos coincide con B, si dividimos H sobre B, por lo tanto, para un canal rectangular, la profundidad hidráulica es igual a H. ¿Sí? Solamente para este canal, ¿no? Si tiene cambio de geometría, pues va a ser diferente, ¿no? Y ya es un círculo, y tenemos la profundidad de agua, tenemos la profundidad de agua por aquí, pues esto ya cambia relación, esto es mucho más complejo, ¿sí? Pero si es geometría sencilla, también es sencillo el cálculo. Entonces, este número de Flood nos representa que si es menor que 1, entonces si este valor es menor que 1,
este valor es menor que 1, es flujo subcrítico. Es mayor que 1, es flujo supercrítico. Y si es igual a 1, es flujo crítico. Este flujo es muy importante también para el diseño de canales, ¿sí? Porque las ecuaciones dependen de en qué flujo está. Es lo mismo para tuberías, depende si es flujo turbulento laminar, depende el diseño. Si es para canales, depende si está en flujo subcrítico o crítico. Bueno, vamos a hacer aquí unos ejemplos. Dice, pues de esta temática, ¿no? De estos clasificación de flujos. Dado el flujo con el siguiente campo de velocidades, se nos dan este campo de velocidades, y se verificar si el flujo es rotacional o irrotacional. Entonces, recuerden la clase pasada que aplicábamos el producto cruz entre el operador nabla y el vector. Si es igual a 0 es irrotacional, si no es rotacional. Como tenemos este vector, entonces hacemos el desarrollo, ¿sí? Recuerden que el desarrollo del determinante está dado en estos tres términos, ¿no? Nos dice que este producto es derivada de Bz, o sea, de la velocidad z con respecto a y. De la velocidad y con respecto a z, menos derivada de la velocidad z con respecto a x, derivada de velocidad de x con respecto a z, derivada de sub y con respecto a x, menos derivada de sub x con respecto a y. Entonces, recuerden que lo que acompaña a los términos IJK es cada una de las componentes, ¿no? Este término será B sub X, este será B sub Y, y este será B sub Z, ¿sí? Perdón, aquí B sub Y, me salté un T, cogiendo el T, ¿sí? Este es B sub Z. ¿Qué son estas ecuaciones? ¿Sí? Entonces, cogemos, esta ecuación es B sub X, esta es B sub Y, y esta es B sub Z, ¿sí? Pues ya hemos definido los componentes del vector. Ahora sí las derivamos. Entonces, imagínense, hay que derivar esta en función de, bueno, dicho, cada una de estas componentes de velocidad hay que derivarlas en función de x, y, z según indica esta ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este término, ¿sí? Vamos a hacer este término, le sacamos la derivada pues a bz. Bz es este de acá. Le sacamos la derivada con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y, pues x es constante, sería 0. 0 más la derivada de y es 1. Entonces nos quedaría que es 1 por t, ¿sí? O t. O sea que la derivada de b de z con respecto a y es t. Tomamos otro término, por ejemplo este, b sub x con respecto a y, que es, derivamos, es esta ecuación con respecto a y. Entonces obtenemos, con respecto a y, pues este valor es 0, porque es con respecto a y, ¿no? Este valor es 1 y este valor es 0. Por lo tanto, me queda 0 más 1, nos queda 1. Y 1 por t es t. Si hacemos exactamente este procedimiento para todos estos términos, encontramos que es t, ¿sí? O sea que cada derivada de estas me vale t, o sea, el tiempo, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí tenemos todas las derivadas, ¿sí? Son 6 derivadas, todas me da t, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es reemplazar aquí, me da t menos t por i menos t por j más t menos t por k, pero t menos t en todas estas es 0. Por lo tanto,
este rotacional que nos da, o este producto, el cruz nos da 0. Entonces decimos que clasificamos el flujo, como nos da 0, en flujo irrotacional, ¿sí? Entonces medio 0, este producto, y decimos que el flujo es irrotacional. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice: un tubo circular de diámetro 3 pulgadas transporta agua a una temperatura de 15 grados centígrados. Un tubo circular, ¿no?, de diámetro 3 pulgadas transporta agua a una temperatura de 15 grados y a una velocidad de 5 metros por segundo. Y se clasifique el flujo según el número de Reynolds. Y con estos datos nos toca de clasificar, calcular el número de Reynolds y mirar si es menor de 2000 o mayor de 2000. Entonces definimos nuestra ecuación. Entonces Reynolds va a ser igual a B por L sobre viscosidad, ¿sí? Recuerden que esta es la viscosidad cinemática. Pero esta longitud característica, si el tubo es circular, ya habíamos dicho que es igual al diámetro. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Entonces nos dan velocidad, 5 metros por segundo. Nos dan el diámetro, dice que es 3 pulgadas. Pero una pulgada, pues hay que hacerlo esto en el mismo sistema de unidades. Una pulgada es 0.0254 metros por pulgada, ¿sí? Multiplicamos 3 por 0.0254 y lo dividimos por la viscosidad, ¿sí? Entonces, si recuerdan que la viscosidad depende de la temperatura. A 15 grados centígrados, la temperatura del agua es 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados segundo. Listo, ya tenemos este cálculo y tenemos este valor que nos da 346.364. Es un valor bastante grande. Y recuerden que esto es adimensional, ¿sí? Entonces, este número de Reynolds no tiene dimensiones. Porque si ustedes reemplazan aquí las unidades, por ejemplo, aquí se va a pulgadas, se elimina, nos queda metros por metros, nos da metros cuadrados arriba, se va con este metro cuadrado de abajo, este segundo pasa arriba, este segundo pasa abajo, nos queda segundo sobre segundo y también se elimina. Por lo tanto, nos queda un número de Reynolds adimensional, ¿sí? Que es lo que dice aquí en la ecuación, ¿no? Entonces tenemos metro dividido segundo por metro sobre metro cuadrado segundo, queda dimensional. Como este valor es mayor a 4000, entonces lo clasificamos ese flujo como flujo turbulento. Aquí hay unos ejercicios propuestos para que en lo que quede la clase los miren. Entonces tenemos, dice, un canal rectangular con un área mojada definida por una base de 20 centímetros de una altura de 25 centímetros. El canal transporta agua a una velocidad de 2,8 metros por segundo y se clasifica el flujo según el número de Fruit. Vamos a hacer este ejercicio para que miren cómo. Entonces, simplemente calculamos el número de Fruit, ¿sí? El número de Fruit va a ser igual a velocidad que nos la dan. Esta L nos toca calcularla, pero como es rectangular ya habíamos dicho que L es L es igual a el área sobre el ancho hidráulico. Pero el área, pues en este caso, es base por altura, ¿sí? Base por H. Y el T es base. Por lo tanto, ese L se nos convierte en H. Y H es el valor que nos dan aquí, ¿no? De altura, 25 centímetros. Entonces, simplemente reemplazamos en el número de Fruit.
Entonces tenemos el número de Flood. Nos dice que la velocidad es La velocidad es 2.8 metros sobre segundo. Nos dice que L es la altura, que serían 25 centímetros, pero hay que reemplazarlo en las mismas unidades, ¿no? En el mismo sistema de unidades sería 0.25 metros. La gravedad, pues, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Listo, ya tenemos este número de Flood. Nos da, si lo verifican en su calculadora, raíz de nos da 1.78, que también es adimensional, ¿no? Porque las unidades aquí se eliminan. Entonces ya tenemos resuelto este ejercicio. Como 1.78 es mayor que 1, es como 1.78 es mayor que 1, entonces el flujo es súper crítico. Es súper crítico. Y así se soluciona este ejemplo, ¿sí? Borrémoslo de aquí. Y tratan de hacer estos otros ejercicios. Por ejemplo, es una pregunta del libro de Streeter. Si ustedes leen el libro de Streeter, pueden responder esta pregunta. Dice: un flujo unidimensional es A, un flujo uniforme permanente; B, un flujo uniforme; C, un flujo que no tiene en cuenta cambios en un plano transversal a la dirección del flujo; D, un flujo restringido a una línea recta; E, ninguna de las anteriores. Para responder esta pregunta hay que leer, pues bien, la definición de flujo. Si leen la definición de flujo unidimensional que está aquí en el libro, pueden responder esa pregunta. Dice: el campo de velocidades como este vector que describe un flujo determinado si dicho flujo es permanente o no permanente. Recuerden que permanente se refiere al tiempo. Lo que podemos hacer es derivar este vector con respecto al tiempo. Si es igual a 0, es permanente. Si es diferente de 0, es no permanente. Listo, chicos, por hoy vamos a dejar así, que tengo un problemita de salud que me está molestando. La idea es que repasen pues cada apunte, estos apuntes, y se pongan a hacer estos ejercicios, ¿no? Por práctica. Si no practican, pues no aprenden. Recuerden que nosotros les decimos los temas que hay que aprender y ustedes son los responsables de aprenderse estos temas. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por ahora todo está muy bien. ¿Todo está claro? Bueno, espero que hayan entendido.